las únicas palabras que merecen existir son las palabras mejores que el silencio. Tenemos el privilegio de contar con nosotros esta tarde como invitado en Biblioteca Contracorriente al narrador, periodista, pensador latinoamericano Eduardo Galeano, que todos conocemos desde que en el año 1971 su libro, su ensayo, Las Venas Abiertas de América Latina, fue mención en el Premio Casa de las Américas. Es paradójico, fue mención, pero fue el premio de las librerías posteriormente, porque tuvo una demanda excepcional como la merecía, y ha sido realmente con posterioridad, ha sido editado muchas veces, en muchos idiomas también, ¿verdad, Eduardo? Sí, ese libro tuvo buena suerte, salvo en el concurso, que perdió la mención. Es un premio consuelo. Perdió el concurso porque en aquel tiempo, años 70, 71, todavía predominaba en el universo así de los intelectuales de izquierda la certeza de que lo que no era aburrido no podía ser serio. Y como el libro no era aburrido, no les pareció serio. Con lo cual le dieron una mención, que es un premio consuelo. Esa, sí. Yo me lo había planteado, esa es la razón que yo me había planteado también. El ensayo que ganó no es un mal ensayo, yo volví a él, pero yo me doy cuenta que los jurados estaban más habituados a la ciencia social en el sentido tradicional, incluso en el sentido tradicional marxista, ver el análisis de la realidad social a partir de estructuras de clase, de densidades académicas que dan lugar a textos muy largos, muy extensos y muy sistemáticos. Entonces tú te apareces con un ensayo llamativo, lleno de una genialidad rápida y golpeante. Al libro le fue bien gracias a las dictaduras que lo prohibieron. La mejor publicidad es la prohibición. Si yo decido que a partir de ahora se prohíbe el agua va a encontrar multitudes y multitudes de gente sedienta por todas partes, como pasó con la ley seca. Al Capone debió su fama y su fortuna a la ley seca, a la ley que lo prohibió. Y lo mismo pasó con Las Venas Abiertas. Fue un libro que al principio no lo leía ni mi familia, nadie. Pero una dictadura lo prohibió, después otra. Y ahí sí empezó a difundirse. A la gente le encanta lo prohibido. Y en el único país donde no se prohibió al principio, cuando ya había dictadura militar, como durante 6 meses no se prohibió, porque la dictadura uruguaya no tenía experiencia en el poder. Y entonces no tenía equipos de gobierno formados. El único golpe de Estado que se había dado antes en el Uruguay lo había dado el cuerpo de bomberos. Así que ya te imaginás, no eran militares habituados al ejercicio del poder. Así que la censura no funcionaba bien. Y creyeron que era un libro de anatomía. Los libros de medicina no estaban prohibidos y entró en los cuarteles y en las cárceles. Después alguno se avispó, lo abrió y dijo, esto de anatomía no tiene nada. Sí, me imagino que la Caperucita Roja era más ofensivo para los militares que sí, la los libros abierta. de cubismo. A mí me sacaron un libro de cubismo en casa en uno de los allanamientos, pensaron que era propaganda cubana. Bueno, entonces te benefició que fuera en ese sentido a la difusión del libro, que fuera un periodo de dictadura, porque sí. A partir de los 70... Sí, incluso yo tuve que exiliarme, porque si no, estuve preso un tiempito nomás y después me liberaron, me fui al exilio. Y en el exilio pude emprender otra aventura mucho más ambiciosa que Las Venas Abiertas, que es la trilogía Memoria del Fuego. Claro. Que son 1000 historias pequeñas. Y eso me llevó casi 10 años de trabajo. Y eso fue posible gracias al exilio. O sea que también eso se lo debo a la dictadura militar, que se ha pasado haciéndome favores. Eso fue ya en el exilio en España. Sí, el exilio en España. Sí. Y en Argentina al principio. Claro. Lo que pasa es que después me tuve que ir de ahí porque, bueno,
Me había ido del Uruguay porque no me gustaba estar preso. Y me tuve que ir a Argentina porque estar muerto es aburridísimo. Y yo estaba en 2 o 3 listas. Así que marché para España. Y en España sí pude escribir ese proyecto que tenía. Te persiguieron las dictaduras, ¿eh? Sí, pero les debo esos favores. Si no hubiera sido por ellas, yo jamás hubiera escrito las 1000 páginas de Memoria del Fuego. Son 3 tomos, con un tiempo de investigación enorme y de elaboración enorme. Porque es el universo visto por el ojo de la cerradura. Son microhistorias que cuentan la historia grande. En aquella época tú hiciste periodismo, tuviste también en la dirección de otro diario, ¿no? De época. Sí, yo hice bastante periodismo, sí. Y nunca creí mucho en la frontera que separa el periodismo de la literatura. El periodismo escrito es una forma de literatura, lo que implica también una responsabilidad de quien lo practica. Una responsabilidad en cuanto al nivel de calidad. A pesar de que el periodismo es de algún modo un oficio urgente. O sea, no te da los tiempos que te da la escritura de un libro, por ejemplo, ¿no? Pero yo siempre creí que sí, que el periodismo es un modo de la literatura, y haciendo periodismo me formé. Sí, yo creo que solamente con una formación periodística se puede lograr eso que tú has logrado con lo que normalmente se llama la viñeta. Sí. Que Sí. Tradicionalmente la viñeta es un aderezo de una prosa más extensa, y tú has convertido la viñeta en el centro y además le has dado la capacidad de expresar el espíritu de síntesis que tiene que tener. Sí, es mi manera de escribir, ¿no? Ahora, después ya en las venas no, todavía no, pero después yo descubrí mi lenguaje, que es un lenguaje de la brevedad, un elogio de la brevedad. Decir más con menos. Y es el resultado de un proceso de trabajo muy arduo. O sea, a mí cada texto me lleva, cada uno de los relatos que escribo, chiquitito así, me lleva páginas y páginas y páginas, tachando y sacando, y basta de grasa, que aquí suele, que solo quede carne y hueso. ¿Tú consideras La Memoria del Fuego tu obra más acabada? No, quizás la más ambiciosa, por todo lo que abarcó, ¿no? La historia de las Américas en 1000 historias, en 1000 microhistorias. Y la que más tiempo me llevó también, 10 años. Pero los libros me llevan mucho tiempo porque es un proceso de trabajo muy, pero muy intenso. Te pongo un solo ejemplo. Ahí en Memoria del Fuego, en el segundo tomo, yo me enfrenté con varios desafíos, porque la idea era que todo se pudiera ir construyendo como un inmenso mural que fuera un mosaico de pequeñas piezas de colores diversos. Y entonces yo tenía que contar, entre otras cosas, una historia que era para mí muy importante, que es la del fusilamiento de Camila O'Donnell y el cura Ladislao por delito de amor. O sea, ella era una niña muy joven, de la alta aristocracia porteña en Buenos Aires. Llega el cura de Tucumán, joven también, se enamoran y huyen. Y el dictador Rosas los persigue hasta que consigue atraparlos, y el jurista Vélez Arfield, que hay un club de fútbol que luce su nombre, le da fundamento jurídico al fusilamiento. Murieron fusilados por delito de amor. Contar esa historia no era fácil, y mucho menos en esos micro relatos míos. Entonces yo hice uno primero presentando a los personajes, dejé el medio libre para contar el amor que los había impulsado a hacer lo que hicieron, y el tercero, que era el fusilamiento, de la manera más seca posible, sin ningún adjetivo. Pero el lío era el medio. Y ahí yo tenía un crítico literario que vivía en casa, que era un personaje maravilloso. Había sido uno de los fundadores del movimiento Tupamaro, tuberculoso, le habían sacado un pulmón y después, cuando estuvo preso, las palizas le habían casi que acabado el otro, y lo que quedaba de él, un hombre silvestre que no tenía una cultura formal ninguna, criado entre los yuyos del campo así, pero tenía una intuición estética tan fina. Entonces yo le daba, como él estaba viviendo en casa, medio yo lo adopté así, pasó sus últimos años en mi casa, y le daba lo que iba escribiendo. Y entonces hice la primera versión del amor de Camila y Ladislao para que la viera.
Me la devolvió con un gesto de desprecio. Me dijo, hay mucha piedra en la lenteja. Así que hice otra, sacando 2 o 3 páginas. Y otra, y seguía diciendo, sigo viendo piedra en la lenteja. Hay que sacar esas piedras. Hasta que llegué a una sola frase y le dije, bueno, si no te gusta, te jodés, porque no te pregunto más nada, porque esto no puede ser, esto ya es abuso. Empecé con 6 páginas y ahora que he llegado a una frase sola, me dijo, sí, pero ¿qué frase? Me la tenés que agradecer, porque si no hubiera sido por mí, no hubieras llegado a esa frase que definía, que contaba, relataba el amor de aquella muchacha y el cura que la secuestró, diciendo, ellos son 2 por error que la noche corrige. Para llegar a esa frase, que reconocerás que tiene lo suyo, yo tuve que pasar por varias páginas y una y otra y tirar a la basura todo lo que no era mejor que el silencio. De acuerdo con el proverbio falsamente chino de Onetti. Que yo he intentado, digamos, contribuir a que se volviera a reunir lo que el sistema ha divorciado, lo que ha separado, el pasado y el presente, el cuerpo y el alma. Yo fui entrenado desde niño para creer que el cuerpo era sucio, tuve una educación católica muy intensa. Entonces la idea era la bella y la bestia. La bella era el espíritu, el alma, y la bestia era el cuerpo. Ese divorcio del cuerpo y el alma coincide con otro igualmente jodido, según mi manera de ver las cosas, que es el divorcio de la razón y el corazón, del mundo de las ideas y el mundo de las emociones. Y yo trato de reunir eso que fue divorciado para decir, no, es mentira. Cada vez que me dicen pensador o intelectual, digo, un momentito, vamos a respetarnos, que yo no soy una cabeza que rueda por los caminos. Yo soy también una cabeza, un estómago, un sexo, un corazón. Entonces soy un sentipensante. Y esa definición me la regaló un pescador de la costa colombiana hace muchos años, o completamente herético. Muy herético, muy herético. En pedacitos chiquitos y con historias que ocurren en distintos lugares y que se van enhebrando entre sí con... Y confrontas las viñetas a veces. Uno seguro, a veces por oposición, a veces por un ritmo que las arrima, que las invita a bailar juntas a las historias. Intentando, en el caso de este libro y en otros, en el último que va a salir dentro de un par de meses, creo, que se llama Los hijos de los días, y en los anteriores a Espejos también, intentando la recuperación del arcoíris terrestre. O sea, yo creo que el arcoíris humano, el arcoíris terrestre, es mucho más hermoso y fulgurante que el arcoíris celeste. Pero estamos ciegos, somos incapaces de verlo, de saber que somos mucho más que lo que nos dicen que somos, porque hemos sido mutilados y seguimos siendo mutilados por el racismo, por el machismo, por el elitismo, por el militarismo y otros sismos de estos que tanto daño han hecho y siguen haciendo.